A todos nos intrigan las coincidencias, esas casualidades que parecen imposibles, esos encuentros inesperados, esos sucesos que parecen guiados por un misterioso hilo invisible. Pero, ¿qué pasa cuando esas coincidencias dejan de ser fascinantes y se vuelven oscuras? ¿Qué pasa cuando el azar juega en nuestra contra? Hoy te voy a contar las coincidencias más aterradoras que, lejos de ser graciosas o curiosas, parecen sacadas de una película de terror. Coincidencias que ponen la piel de gallina. Coincidencias que muestran que, a veces, el azar puede volverse una pesadilla. Prepárate, porque esto da miedo. El libro que encontró su muerte. En 1883, un escritor llamado Emil Deschamps probó por primera vez un postre ruso llamado Plum Pudding, gracias a un extraño que lo ofreció un poco. Años después, Emil volvió a pedir el mismo postre en un restaurante de París. Sorprendentemente, ese mismo extraño estaba en el restaurante, pero lo más inquietante ocurrió muchos años después. En una cena con amigos, Emil pidió Plum Pudding una vez más. Cuando le sirvieron, escuchó que alguien detrás de él se reía. Era el mismo hombre que lo había acompañado las 2 veces anteriores. 3 veces, 3 encuentros, 3 situaciones con la misma persona y el mismo postre, a lo largo de décadas. Pero la historia no termina ahí. Días después, Emil Deschamps fue atropellado por un carruaje mientras salía de una pastelería. ¿Qué estaba comprando? Plum Pudding. El azar, que parecía un juego inofensivo, terminó en tragedia. La maldición del número 87. En Estados Unidos, en accidentes automovilísticos, exactamente a la misma hora. Todos iban conduciendo un coche con la matrícula que terminaba en el número 87. El primer accidente ocurrió un martes. El segundo, exactamente un mes después. El tercero, un mes después del segundo, siempre un martes, siempre a las 5 de la tarde. Cuando los investigadores analizaron los autos, descubrieron que los 3 vehículos habían sido comprados en la misma agencia, con 2 años de diferencia entre cada compra. No hubo explicación, no hubo fallas mecánicas, solo coincidencias que parecen burlarse de la lógica. Desde entonces, esa curva es conocida como la curva del 87 y muchos conductores evitan pasar por allí los días martes. En 1914, en Italia, una familia quedó devastada cuando su hija pequeña falleció tras caer accidentalmente desde una ventana mientras jugaba. En 1920, la familia tuvo otra hija, a la que también llamaron como la primera María. Se mudaron a otra ciudad para empezar de nuevo. Se prometieron que serían más cuidadosos, pero el destino no los perdonó. En 1927, mientras la pequeña María jugaba cerca de una ventana, volvió a caer. Murió de la misma manera, con la misma edad que su hermana fallecida. Diferente ciudad, diferente casa, misma tragedia. Algunos dijeron que fue mala suerte, otros que fue una maldición que persiguió a la familia. La mujer que sobrevivió 3 veces, hasta que no pudo más. En 1911, Bailey Jesser trabajaba como camarera en un barco llamado RMS Lindley. Ese barco chocó con otro navío y casi se hundió. Bailey sobrevivió. Un año después, Bailey consiguió trabajo como camarera en un nuevo barco, el Titanic. El Titanic se hundió y Bailey sobrevivió de nuevo. En 1916, Bailey trabajó en un tercer barco, el HMHS Britannic, otro enorme transatlántico. El Britannic también se hundió y, una vez más, Bailey sobrevivió. 3 accidentes marítimos, 3 hundimientos, 3 supervivencias. Pero la historia se volvió inquietante cuando Bailey, años después, murió ahogada en una bañera. Después de escapar del mar 3 veces, la muerte la alcanzó en su propio hogar, en el agua, el huésped sin rostro. En un hotel pequeño en Inglaterra, durante los años 70, 3 mujeres diferentes reportaron lo mismo en habitaciones separadas, en días distintos. Todos dijeron haber visto a un hombre de traje oscuro parado en la esquina de la habitación. Todos lo describieron igual, un hombre sin rostro, solo un solo, inmóvil, mirando. Los registros del hotel mostraron que las 3 mujeres habían sido asignadas a la misma habitación, la número 22. Lo extraño es que las 3 mujeres habían reservado habitaciones diferentes, pero por errores administrativos, terminaron en la misma. La habitación fue cerrada por años. Un día,
El gerente del hotel, sin conocer la historia, asignó la habitación a un huésped. A la mañana siguiente, el huésped fue encontrado muerto en la cama. Sobre la mesita de noche había una nota escrita: "El hombre sin rostro está aquí". Nadie volvió a dormir en la habitación 22. La familia que no podía escapar. Una familia canadiense sufrió un accidente automovilístico en 1973 mientras viajaba hacia Montreal. El coche se desvió y chocó contra un camión. El padre sobrevivió, la madre y el hijo murieron. Años después, el padre se volvió a casar y tuvo otro hijo. Un día, viajando por la misma carretera, en la misma curva, sufrió un accidente con un auto. Sobrevivió de nuevo. Su segunda esposa y su segundo hijo murieron en el aire. El padre cayó en una profunda depresión. Vendió su casa y se mudó a otro lado del país. En 1990, mientras caminaba por la calle, fue atropellado por un camión instantáneamente. El conductor del camión trabajaba en la misma empresa que los anteriores. Una coincidencia que persiguió a toda la familia hasta su en los años 50, un niño estaba cerca de un lago en Venezuela cuando fue alcanzado por un rayo. Pescaba en el mismo lago cuando un segundo rayo lo alcanzó. Sobrevivió de nuevo. En 1950, cerca del lago, un tercer rayo lo impactó. Esta vez, murió. De su funeral, mientras sus amigos y familiares le despedían en el cementerio, un rayo cayó y mató a uno de los asistentes. Los registros locales señalan que, hasta hoy, es la única persona de la zona que fue alcanzada 3 veces por un rayo y cuyas cenizas fueron esparcidas, irónicamente, en el mismo lago. La carta que llegó demasiado tarde. Durante la Segunda Guerra Mundial, un soldado británico escribió una carta a su esposa antes de salir al frente. Le pedía que no se preocupara y le prometía que volvería. La carta se perdió en el sistema de correos por 20 años. El soldado murió en combate poco después de escribir. Más de 20 años después, la carta finalmente llegó a la dirección correcta. La viuda, que ya había hecho su vida, abrió la carta y leyó las palabras de su esposo fallecido. Murió de un ataque al corazón esa misma noche. El mensaje que llegó tarde, llegó justo a tiempo para cambiar su destino. El tren fantasma. En una ciudad de Polonia, un pequeño tren turístico desapareció misteriosamente en 1991 mientras estaba siendo trasladado para su reparación. Nunca lo encontraron. 10 años después, una familia de turistas denunció haber visto el mismo tren detenido en medio del bosque, sin rieles, sin estación, sin personal. El tren estaba cubierto de polvo, pero parecía intacto. Dentro, encontraron pasajes con fechas de 1991, revistas antiguas y equipaje abandonado. Cuando las autoridades regresaron al lugar, el tren ya no estaba. Lo más aterrador es que, años después, otras personas reportaron haberlo visto en diferentes lugares del país, siempre vacío, siempre desapareciendo cuando alguien intentaba acercarse. Lo apodaron el tren fantasma de Polonia. Nadie pudo explicar cómo un tren desaparecido pudo reaparecer una y otra vez en distintos lugares. El hombre que soñó su muerte. Un hombre llamado David se despertó sobresaltado después de un sueño en el que moría atropellado por un taxi amarillo en una esquina específica de Nueva York. El sueño era tan vívido que decidió evitar esa calle durante semanas. Un día, sin pensarlo, tomó un atajo mientras iba al trabajo y terminó cruzando la esquina que había visto en su sueño. Un taxi amarillo, conducido por una mujer sin licencia, lo atropelló y lo mató en el acto. La investigación confirmó que el conductor había comenzado a trabajar ese mismo día y que su coche había sido asignado a último momento porque el vehículo que debía conducir originalmente estaba en reparación. Una serie de cambios fortuitos, una cadena de coincidencias que terminaron cumpliendo la pesadilla. Reflexión final. Las coincidencias pueden ser fascinantes, pueden ser curiosas, pueden ser divertidas, pero hay otro lado, un lado oscuro. Un lado donde las casualidades no parecen tan inofensivas. Coincidencias que se sienten como advertencias, como si el destino, o algo más, estuviera empujando a las personas hacia un resultado inevitable. ¿Son solo azar, o hay fuerzas que no entendemos? Estas historias nos dejan con preguntas. Preguntas incómodas, preguntas sin respuesta. Si te sorprendió este lado oscuro de las coincidencias, déjame un like y cuéntame en los comentarios. ¿Crees que el azar puede volverse aterrador?
¿O todo esto es solo casualidad? Suscríbete al canal para descubrir más historias que te van a dejar pensando. Nos vemos en el próximo video.